Hola, ¿qué tal chicos? En esta ocasión les traigo el tema de propiedades de la redacción. A través del programa Avanza, mi nombre es Ale Bustamante y les voy a explicar estos temas. Para comenzar, la unidad comunicativa de la lengua escrita es el texto. El texto puede ser breve o amplio y complejo o sencillo. Por ejemplo, la palabra silencio utilizada como aviso desempeña por sí misma un mensaje completo, es decir, es un texto. Ahora bien, un artículo periodístico y un libro son textos amplios y cumplen una función comunicativa más compleja. Ahora les voy a explicar lo que necesitamos saber en la coherencia, la cohesión y la adecuación de un texto. La coherencia es la propiedad textual que se refiere a las relaciones de contenido que tienen las ideas en un texto. Es una cualidad de significación al interior del texto que nos permite estructurarlo. Las ideas del texto están ordenadas de manera lógica y se enlazan mediante nexos y signos de puntuación para la comprensión real del texto. Es importante en la composición mantener la coherencia de una pieza, guiando al lector o al oyente a través de la narrativa o el proceso, proporcionando elementos cohesivos a la forma. Por su parte, la cohesión es la propiedad del texto que conecta los diferentes elementos dentro del enunciado y los enunciados entre sí. La cohesión nos permite asegurar la comprensión global del texto mediante mecanismos que nos ayudan a interpretar la relación que un enunciado tiene con los demás. Una manera de tener una buena cohesión textual es evitar la repetición de una misma palabra tanto como sea posible. Y la mejor forma de hacer esto es mediante el uso de los siguientes usos cohesivos. Por ejemplo, la adición, que sería las palabras además y también de la misma manera. O para separar, o u también. De oposición, por el contrario, en cambio, sino que. La causa, puesto que, ya que, porque. Comparación, como, más que o menos que. El tiempo, finalmente, previamente, para finalizar o después. La condición sería sí, con tal que, solo sí. El espacio, en el medio, a la derecha, en el fondo. Y la limitación, pero, aunque, no obstante, sin embargo, más. Algunos ejemplos están aquí. Sería, por ejemplo, aviso a los clientes, este establecimiento para su tranquilidad utiliza productos que no han sido comprobados en animales. No queda claro si la tranquilidad es del cliente o del establecimiento. José está satisfecho con la comida y yo lo mismo. ¿Estoy satisfecho por José o por la comida que yo consumí? Él estudió toda la noche para el examen, incluso no lo aprobó. Aquí se pierde el sentido de la frase por el mal uso del conector, que debe ser pero, no incluso. Juan, ¿cómo estás? En este ejemplo se puede ver que la oración pierde el sentido a causa de la falta de la coma vocativa. El uso correcto sería Juan, ¿cómo estás? El buen uso de la cohesión textual depende del conocimiento de las reglas gramaticales de la lengua y de la intención comunicativa que tiene el escritor. La adecuación se logra cuando el emisor emplea términos precisos y el texto resulta claro. Es la propiedad de los textos basada en la observación de ciertos principios relacionados con el emisor, el receptor, el tema y la situación. Determina la forma en la que construimos un texto. Consiste en la capacidad de un texto para moldarse al contexto, siempre que se respete sus normas. Debe ser adecuado al tema, al destinario y a la situación comunicativa, a la situación de comunicación específica. Otro de los factores que resulta decisivo para juzgar a la adecuación de un texto tiene que ver con la distinción entre los textos escritos y textos orales. En primer lugar, un factor que está
íntimamente relacionado con el tema del discurso, con el conocimiento y grado de familiaridad de los interlocutores respecto a lo que se está hablando. Por ejemplo, si hablamos con un amigo de temas generales, posiblemente le diremos que nos duele la garganta, mientras que si vamos al médico nos diagnosticará una faringitis o laringitis. No utilizaremos las mismas frases o palabras si escribimos una carta a alguien o si le hablamos por teléfono para decirle lo mismo. Si queremos informar a alguien, seremos objetivos e imparciales. Sin embargo, si lo que pretendemos es convencerle, seremos subjetivos y parciales. Puede que algunas personas desconozcan qué es una faringitis o laringitis y los desconocidos podrían molestarse y pensar que somos maleducados si utilizamos expresiones vulgares. Bueno, ahora veremos lo que es la revisión. Para llevar a cabo esta etapa es necesario verificar que el texto cumpla con la intención y el propósito, creando con esto la necesidad de agregar signos de puntuación, suprimir ideas irrelevantes y adecuar el texto a los posibles lectores. La reescritura es una vez que se haya realizado las revisiones y correcciones pertinentes, es necesario volver a escribir el texto, teniendo los conectores discursivos. Los conectores discursivos u oracionales vinculan semánticamente pares de oraciones o partes de un texto. Se trata de un grupo muy variado de palabras que incluyen adverbios, preposiciones y conjunciones. Algunos de los conectores de uso más frecuente en español son, sin embargo, en efecto, efectivamente, con todo, por eso, en primer lugar, en segundo lugar, ahora bien, en este caso, a pesar de ello, por el contrario, etc. Los conectores discursivos son el hilo expositivo o argumentativo de un texto. Estas son las características que permiten identificar los conectores discursivos. Por ejemplo, el verano pasado estuve en Chile de vacaciones. Además, visitamos Perú y Ecuador. Suelen componerse de más de una palabra, ahora bien o no obstante. Por ejemplo, el año pasado tuvimos un verano estupendo. Este año, por el contrario, llueve sin parar. También por lo general pueden ocupar más de una posición en la oración. Un ejemplo sería, en una ciudad pequeña, pese a ello, no le falta movimiento. Si va entre las dos oraciones que se relacionan, se separa de la primera por un punto o un punto y coma, y de la segunda por una coma. Es una ciudad pequeña, punto y coma, no le falta, pese a ello, movimiento. Si divide una oración en dos, va entre las comas. Es una ciudad pequeña, no le falta movimiento, pese a ello. Si ocupa la última posición, va precediendo de una coma. Puede combinarse con una conjunción del mismo significado. Por ejemplo, he dormido poco y en consecuencia estoy muy cansado. Los tipos de conectores pueden clasificarse según cómo ayudan a la interpretación del texto. A continuación te explicaré los tipos de conectores que existen y te daré unos ejemplos comunes. Los aditivos son los más comunes en español son además, también, encima, es más, de hecho. Aportan el significado de... Por ejemplo, Julia vestía un traje rojo, por su parte, Juan vestía un smoking. El conector, por su parte, es organizador, ya que solo añade información sin argumentar nada. Otro ejemplo sería, le ayudo a Luisa con la tarea y encima no me da las gracias. Encima añade información, pero además utiliza lo anterior para argumentar que Luisa es una desagradecida. El conector organizadores sería asimismo igualmente, de igual modo, de igual forma, del mismo modo, de la misma manera, de la misma forma, en último lugar, por su parte. Los argumentativos serían además, encima, por añadidura, incluso, inclusive o para colmo. Los conectores adversativos o contraargumentativos. Estos expresan oposición o contrariedad entre dos ideas. Los conectores adversativos más comunes en español son en cambio, al contrario, ahora bien, sin embargo, no obstante. Hay
restrictivos y exclusivos. Los restrictivos no niegan lo dicho antes, sino que añaden información, y los exclusivos niegan lo dicho antes. Aquí vemos unos ejemplos. Por ejemplo, ahora bien, el restaurante tiene buena fama. Ahora bien, el cocinero no es excelente. La directora cuidó todos los detalles. Con todo, hubo imprevistos. El menú parece delicioso, no obstante, es muy caro. Ejemplos. Los conectores consecutivos o hilativos permiten la interpretación de la segunda oración. Los más comunes son por lo tanto, así pues, entonces, en consecuencia o por. Un ejemplo sería: he perdido una beca al Ministerio de Educación. De ese modo podré estudiar. El alumno ha copiado en el examen, por consiguiente ha sido expulsado. No te comes la sopa, pues la tendrás para la cena también. Esos serían unos ejemplos. De los conectores explicativos, ellos ilustran o clarifican lo que se acaba de enunciar. Los más comunes son o sea, es decir, esto es. Un ejemplo sería: baja las persianas, pues con luz no puedo dormir. El trabajador rinde estupendamente, es decir, trabaja muy bien. Los conectores concesivos introducen un obstáculo inefectivo para el cumplimiento de algo. Un ejemplo sería: hemos recorrido el salón durante horas, así, y todo sigue pareciendo un circo. En abril el tiempo es muy cambiante, en cualquier caso, yo siempre llevo un paraguas encima. Los conectores reformuladores sería estos ejemplos. El acusado fue absuelto por el jurado. Dicho con otras palabras, quedó en libertad. Martina es hermana de mi madre, en otras palabras, es mi tía. Los ejemplificativos introducen un ejemplo que ilustra la información previamente dada. Un ejemplo sería: la diputada repasó punto por punto sus iniciativas. Así, se refirió a la igualdad salarial o a la lucha contra el cambio climático. Otro ejemplo sería: mis gatos hacen cantidad de travesuras. Por ejemplo, siempre me roban la tostada del desayuno. Los conectores rectificativos corrigen o modifican la información. Los más comunes son más bien: estoy un poco resfriado, más bien tengo fiebre y dolor de garganta, sería un ejemplo. O no me gustan los helados, mejor dicho, no me gustan los helados de frutas. Los recapitulativos son los conectores que introducen una conclusión o un cierre al texto. Un ejemplo sería: he dejado mi trabajo, al fin y al cabo, no estaba nada contenta. El horno ya no calienta y la nevera no enfría. En definitiva, tenemos que comprar electrodomésticos nuevos. Los de ordenación permiten organizar la información de forma secuencial y otorgan temporalidad a las acciones o hechos expresados en las oraciones. Vamos a ver. De anterioridad o apertura sería: la receta es muy fácil. Para empezar, hay que pelar las patatas. Si son de simultaneidad o continuidad, serían: me metí a la ducha y entonces sonó el teléfono. De posteriedad o cierre. En último lugar, se aplica un barniz protector. Sería los conectores de apoyo argumentativo refuerzan el argumento. Un ejemplo sería: el director manifestó su inconformidad con la política de la empresa. Dicho esto, presentó su dimisión. Los de